Hola niños, ¿qué tal? Bienvenidos a una clase más con la profesora Claudia Soto, profesora de matemática del Colegio Alemania. Bueno, hoy nos toca comenzar a trabajar con los jóvenes de séptimo y octavo. Por lo tanto, lo que vamos a entregar hoy día, ¿cierto?, está relacionado con los contenidos de la primera unidad de séptimo y octavo. Bueno, con este corazón inmenso y con esta actitud es con la que vamos a comenzar hoy día para darle inicio a esta cápsula educativa. El objetivo que tenemos para hoy dice reconocer, comparar y ordenar números enteros. A mí me gustaría que hiciéramos un minuto o unos segunditos de reflexión y pensáramos entre nosotros qué son los números enteros. La verdad que yo me encuentro con respuestas, ¿cierto? Como es un número que no está dividido, es un número que está solito. Sí, efectivamente, es un número, ¿cierto?, como los que nosotros conocemos, pero hoy y a partir de este año, séptimo y octavo, nosotros ya empezamos a trabajar con otro conjunto numérico. Si bien es cierto, en las cápsulas anteriores, para los compañeros más pequeños, recordemos que el aprendizaje en matemática, como en otras asignaturas, es progresivo, tenemos las mismas ejes educativos. Nosotros conocimos los números naturales, ¿cierto?, que se designan con esta letra, y que abarcan desde el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Infinito. ¿Sí? Y a partir de ahora nosotros vamos a conocer otro conjunto numérico que tiene que ver con esta letra. Se designa con esta letra. Y en este, oye, a mí, en las llaves, ahí sí, ya. Y en este concepto de números enteros se incluyen estos números naturales, pero con los inversos aditivos. Vamos a ver qué es lo que es un inverso aditivo y vamos a conocer respecto a esto. Tenemos el origen, el 0, tenemos el 1, el 2, el 3, etcétera, infinito, y al lado izquierdo tenemos los números negativos, menos 2, menos 3, infinito. Cuando nosotros comenzamos a trabajar con los números enteros que se designan con esta letra, ¿cierto?, que se parece más bien a una Z, es cuando nosotros incorporamos a los números naturales que nosotros ya conocemos y que trabajamos en distintas operaciones matemáticas, los mismos números, pero negativos. Vamos a ver algunos ejemplos con los que nosotros nos podemos encontrar y que a lo mejor nos puede ser un poco más familiar esto. Conectemos, dice. Bueno, si ustedes se fijan aquí en esta imagen, es una imagen, ¿cierto?, bastante característica, aparecen los textos de estudio. Aquí hay una playa y podemos ver que nosotros tenemos ciertos elementos que se encuentran, dice, metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? En estricto rigor, ¿qué es lo que estaríamos utilizando aquí? Estamos utilizando los números naturales. ¿Ya? Y acá está el origen, el 0, que es muy importante, que a veces nosotros lo obviamos, porque el 0 a veces como que no tiene mucho sentido, pero yo les dije que a medida que vayamos avanzando nos vamos a dar cuenta que tiene mucha importancia. Dice metros bajo el nivel del mar. Por lo tanto, cuando nosotros representamos los objetos o elementos que están hacia abajo, estamos hablando de los números negativos. En estricto rigor, si ustedes le hicieran una pregunta y le dijeran, por ejemplo, el pez de color naranjo, que es el que está acá, ¿a cuántos metros bajo el mar se encuentra? Entonces uno aquí se va al valor menos 6. ¿Ya? Por el contrario, si le preguntan ¿dónde termina la palmera, por ejemplo, más grande? Nosotros nos vamos aquí, ¿dónde? Y la palmera sería 8 positivo. Otro elemento donde nosotros podemos encontrar también estos números enteros es en las temperaturas. ¿Sí? Se utiliza cuando tenemos 0 grados y se utilizan los positivos cuando la temperatura aumenta, así también cuando la temperatura disminuye. Y ahí ustedes se fijan que estamos hablando como por ejemplo cuando se da el tiempo a veces y se dice, qué sé yo, que para el extremo sur de nuestro país las temperaturas están bajo, qué sé yo, los 4 o 10 grados, y ahí es donde vamos utilizando constantemente los números enteros. Sigamos. Ya, cuando nosotros queremos expresar de qué manera utilizar los números enteros, nos acercamos a los números relativos, que en el fondo sintetizan expresiones tales como antes,
Después, por ejemplo, si nosotros tenemos una línea de tiempo, cierto que también en historia nosotros utilizamos los números enteros cuando hablamos antes de Cristo, el nacimiento de Cristo marca el 0, el nacimiento, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces utilizamos estas expresiones, menos que, más que, para indicar cantidad, por debajo de, por encima de, a la izquierda de, a la derecha de, y este que vamos a utilizar en la próxima clase, que tiene que ver con estrategia de material concreto, cómo vamos a sumar, restar, ¿cierto? Hacer algunas operaciones con estos números enteros. Deudas y ganancias. Estas son algunas de las expresiones que nosotros utilizamos cuando trabajamos con los números enteros. Sigamos. Representación en la recta numérica. Los números enteros se pueden representar, ¿cierto?, en la recta numérica de la siguiente manera. Bueno, aquí yo se los mostré. Los números positivos, si aquí marcamos el 0, tenemos a la derecha todos los números positivos y a la izquierda tenemos los números negativos, de la misma forma. Vamos a ver aquí un error frecuente que se comete cuando nosotros tenemos que trabajar los números enteros representándolos en la recta numérica. Uno de los errores es que nosotros dibujamos nuestra recta numérica, marcamos el origen, que sería el 0, que separa, ¿cierto?, los positivos de los negativos, y nosotros comenzamos 1, 2, 3, 4, etc. Y posteriormente hacemos lo mismo al lado izquierdo. Menos 1, menos 2, menos 3. ¿Ya? Esto no correspondería. Aquí está equivocado. Si nosotros lo hacemos correctamente, el origen, tenemos que partir de la misma forma. 1 menos 1. 2 menos 2. Y así sucesivamente. Por lo tanto, esto no correspondería. ¿De acuerdo? Veamos. Vamos a hablar ahora. Yo me tomé estos minutos de preparar esta cápsula educativa introductoria para los números enteros porque es muy importante trabajar dos conceptos aparte de los que yo ya acabo de mencionar. ¿Sí? A veces nosotros nos vamos de una con los números enteros y empezamos a trabajar operatoria, pero cuando estamos trabajando operatoria nosotros nos vamos dando cuenta que van quedando ciertas debilidades, porque a pesar de que uno diga, ¡ay, qué lata escribir! No entiendo lo que voy escribiendo, es importante poner atención a los conceptos básicos en términos de números enteros, que es el inverso aditivo y el valor absoluto. Estas dos descripciones a nosotros nos van a permitir entender ciertas estrategias cuando estemos operando con los números enteros. El inverso aditivo dice aquí de un número n, es menos n, ya que n más menos n es 0. ¿Qué quiere decir esto? A ver, en palabras simples. Quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo aquí, tengo menos 1, ¿ya? Me deben, lo vamos a dejar sin colorcito, y más 1. Aquí este 1, que es ganancia, lo vamos a pintar de un color. Entonces, si yo tengo este menos este, o este más menos este, quiere decir que ambos, ¿cierto?, se eliminan y queda 0. Lo mismo pasa, por ejemplo, para el 7, el menos 7 más 7, pasa exactamente lo mismo. Aquí está. Menos 7 es 7, ya que menos 7 más 7 es igual 0. Pero en el fondo quiere decir, esto que yo utilicé con el 1, quiere decir que corre para cualquier otro número. ¿Qué quiere decir esto? Que es el punto simétrico de n con respecto al 0. Nada más que eso. Yo tengo acá una recta numérica. Para poder construir una recta numérica es importante, ¿cierto?, que cada uno de los valores esté a la misma distancia. Por lo tanto, yo esta recta la parto por la mitad y aquí en el centro, donde me marcó el centro, estaría el origen, el 0. Al lado izquierdo parten los números negativos y al lado derecho los positivos. Por lo tanto, si en este caso yo tomo esta hojita
y la doblo, me fijo que en esta primera línea que quedó marcada, y no sé si se nota, estaría el menos 1 y aquí estaría el 1. En cambio, si yo tomo simétricamente estas dos y se fijan que coinciden, simetría lo vemos en geometría con los niños más pequeños, ¿cierto? Que tiene que ver como cuando yo me reflejo en un espejo, ¿cierto? Cada punto tiene que estar en la misma línea. Entonces acá, esta con esta vendrían siendo esta línea menos 2 y el 2. Tiene que estar simétricamente. Entonces, ¿qué quiere decir inverso aditivo? La distancia que yo tengo desde estos puntos con el 0, o sea, con el origen. Vamos a seguir utilizando esta recta más adelante. El valor absoluto, dice, es la distancia que hay entre el número y el 0. Se simboliza de la siguiente manera. Aquí es importante porque a veces nosotros tenemos que desarrollar ciertos ejercicios donde aparecen estas líneas paralelas y nosotros no sabemos qué significa. Por ejemplo, cualquier valor, supongamos que el 2, el valor absoluto de 2 es 2. Y el valor absoluto de menos 2, si reemplazamos esa A, sería 2 también. ¿Por qué? Porque es la distancia que hay entre un número del 0. Aquí hay un ejemplo, dice, Andrea y Beatriz se encuentran con Lucía, quien observa que Andrea viene por su derecha a 4 metros de distancia y Beatriz por su izquierda a 5 metros de distancia. La situación se representa usando la recta numérica. Esta es una forma también de representación, ¿cierto? Y aquí nosotros nos damos cuenta que ella está a 4 metros de distancia y ella está a 5 metros de distancia. Solamente eso, es la distancia que existe desde el punto donde está, en este caso, la persona, ¿cierto? O el número que nos están pidiendo, a el centro. Conectemos. ¿Qué pasa con el valor absoluto? Dice, el valor absoluto de 0 es 0. Es decir, cuando nos preguntan por el 0, es 0. De la misma forma que aquí, por ejemplo, menos 3, cuando yo desarrollo el valor absoluto, el 3 queda efectivamente como 3. Salen estas líneas paralelas que están al lado. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con el 3 positivo. ¿Cuál es el valor absoluto de 3? Entonces, lo que yo tengo que tener claro es que cuando a mí me aparecen ejercicios con estas líneas a los lados, yo tengo que sacar el valor absoluto. En menos 3 es 3 y en 3 también es 3. ¿Por qué? Es la distancia que existe de aquí a acá y de aquí a acá. Del menos 3 al 0. Ya, vamos acá con una parte que es bien importante también. Dice, para ir concluyendo la primera parte de esto. Para comparar y ordenar números enteros, puedes utilizar la recta numérica. Si ustedes se han fijado aquí, cada una de las cosas que hemos hecho, así utilizando la recta numérica, así también cuando tengamos que desarrollar los ejercicios de adición y sustracción, multiplicación y división, también lo vamos a hacer utilizando esto. Porque si no damos este gran paso para que nosotros podamos comprender un poquito con material concreto, dibujando, después podemos pasar al segundo paso de algo más abstracto, cuando lo logramos entender. Entonces dice, recuerda que un número que se encuentra ubicado a la derecha de otro es siempre mayor, ¿ya? Y aquí se utilizan dos signos que ustedes los conocen, pero que no los deben dejar de olvidar. Y que vuelven a retomarse, así es cuando uno explica algo en matemática y uno dice, ojo con esto porque lo van a volver a trabajar. De hecho, estos contenidos los chicos de enseñanza media deben manejarlo. No pueden existir vacíos acá porque ahí es donde cuando nosotros necesitamos pasar a una etapa un poquito superior, si hay vacío en esto es más complicado. Si nosotros nos fijamos, aquí hay una recta, ¿cierto? Donde dice que A es mayor que B. O sea, A, perdón, es menor que B. Ya, si nosotros esto lo vemos como números, quiere decir lo siguiente. Para esto utilizamos el menor que y el mayor que. Pero lo que queremos entender aquí es lo siguiente. Por ejemplo, que es otra de las cosas que produce bastante complicación a la hora de operar. Nosotros tenemos el origen, ¿cierto? El 0, donde separamos los números positivos de los negativos. Aquí nosotros tenemos el 1, el 2, etc. ¿Ya? Y en este caso, aquí por ejemplo, nosotros tenemos el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir
que los números que están a la derecha de cualquiera de la recta numérica o de los números que nosotros conocemos, ubicándolos acá para poder entenderlos mejor, siempre van a ser mayores. Quiere decir en este caso que menos 4 es menor que menos 1. Entonces a veces nosotros tendemos a equivocarnos acá porque pensamos dentro de la lógica de los números positivos, ¿cierto? Y de los números positivos el 2 es mayor que el 1. Se sigue cumpliendo la misma regla, o sea, 1 es menos que 2, ¿cierto? Pero los números negativos, mientras más pequeño sea el número, mientras más se acerque al 0 o se acerque a los números positivos, es todo lo contrario, o sea, el número es mayor. Eso es súper importante tenerlo claro también, porque aquí es donde nosotros generalmente tendemos a confundirnos y a cometer errores. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Dice menos 4 y 2. Aquí está el menos 4, el 2 está en los positivos. Por lo tanto, menos 4 es menor que 2, o sea, el 2 es mayor. Si ustedes se fijan, alguien me podría decir, pero ¿cómo si el 4 es mayor? Claro, pero es negativo. Entonces se está alejando. Al alejarse de acá, pasa a ser más pequeño el número. Entonces en este caso, el 2 es mayor. Lo mismo que el menos 2 en este caso también sería mayor que menos 4. Practiquemos. Aquí vamos a ver algunos ejemplos simples donde podemos encontrarnos nosotros para poder desarrollar un poquito el pensamiento lógico y la resolución de problemas. Dice, a continuación se muestran las temperaturas de una ciudad en las distintas estaciones del año. ¿Sí? Aquí tenemos 31 grados Celsius, 17, menos 1, menos 5. De esto yo puedo deducir varias preguntas y esto también lo pueden trabajar ustedes haciendo estas preguntas sin necesariamente a veces estar anotando todo, sino que estar en el día un poco razonando en base a lo que estamos pasando. Por ejemplo, yo puedo decir de las ciudades que tienen aquí temperaturas sobre los 0 grados, o sea, estoy hablando positivo. ¿Cuál es la que tiene mayor temperatura? Y aquí fácilmente con el dibujo, 31 grados. Ahora, nos vamos a aquellas temperaturas bajas, las que están bajo los 0 grados. Tenemos dos. Tenemos aquí en otoño, ¿cierto? Menos 1, invierno menos 5. Entonces yo podría decir, ¿cuál es la que tiene menor temperatura? Y aquí es más fácil poder entender la lógica de la recta numérica. La que tiene menor temperatura es menos 5, ¿cierto? Entonces ahí nos damos cuenta que el menos 1 es mayor a menos 5. Veamos. Aquí hay otro ejemplo, también del texto del estudiante. Recuerden que estamos trabajando conectados con el material del Ministerio de Educación, por lo tanto, también esto lo encuentran ahí en las páginas que les voy a dar a continuación para que ustedes puedan trabajar y puedan ir avanzando, ¿cierto? Y retroalimentando esto que nosotros estamos trabajando con ustedes. Interpreta la siguiente situación y responde las preguntas. Dice, ¿cómo se representa la posición del esgrimista de la izquierda utilizando números enteros? Guíate por la posición de la punta del pie que está adelante. Tenemos que el esgrimista verde está en el menos 3 y el rojo está en el 3. ¿Cómo se representa la posición del esgrimista de la derecha utilizando números enteros? Solamente con el 3. ¿A qué distancia se encuentran los esgrimistas con respecto al 0? Ambos, aquí estamos hablando de valor absoluto, ambos se encuentran a la misma distancia, ambos están a 3 metros, ahí hay que poner ojo también, porque no todos en centímetros, sino que hay distintas medidas que ustedes conocen también. Ambos se encuentran a 3 metros. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 3 y 3? Para ambos es 3. ¿Por qué? Porque se encuentran a la misma distancia del punto de origen. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta y piensan un poquito y toman en consideración los conceptos que vimos anteriormente, con eso nosotros vamos a poder ir desarrollando después más fácilmente las operatorias. ¿De acuerdo? Bueno, aquí el texto del estudiante desde la página 11 a la 17. Ustedes pueden encontrar actividades como esta en las que pueden ir desarrollando ustedes mismos. Yo en este momento les dejo un aplauso maravilloso para todos los que estuvieron siguiendo. Yo sé que es un contenido que a veces uno empieza a operar y encuentra súper fácil, pero después tú te vas dando cuenta que hay hartas cosas que sacarle provecho y hartas cosas también que nos van quedando vacíos. ¿De acuerdo? Así que yo en este momento les mando, chiquillos hermosos, familias, tíos, abuelitas que están ahí en la casa,
fuerza para que ustedes se den un tiempo, un momento especial, puedan ver esta cápsula educativa, la puedan repetir en lo que a ustedes les interesa o las debilidades que tienen, vayan repasando en conjunto, tomen su texto del estudiante y lo pueden ir haciendo de manera conjunta. Solamente recalcar aquí, hacer una pequeña síntesis de lo que acabamos de trabajar, que decía reconocer, comparar y ordenar números enteros. Este es un conjunto de números bastante importante para la enseñanza media, por eso que se hace muy esencial de que ustedes puedan trabajarlo correctamente en séptimo y octavo. Yo sé que tienen profesores que utilizan las mejores herramientas, pero también necesito que ustedes pongan de su parte. Saben que hoy día necesitamos tener cuarto medio, necesitamos habilidades para la vida, necesitamos tener herramientas para la vida, por lo tanto es muy importante que podamos enfocar, ¿cierto? Todo esto que nosotros estamos aprendiendo lo podamos enfocar en beneficio y uso nosotros mismos. Ahora yo puedo enseñarle a mi hermano más pequeño, puedo enseñarle a mi primo, puedo enseñarle a mis compañeros. Eso es muy importante y para ustedes también hace un punto pero de inflexión súper grande entre el aprendizaje y yo sentirme creador, ¿cierto? Y responsable, activo de mi propio aprendizaje. Así que con esto yo cierro la cápsula educativa por hoy día. La próxima clase seguimos ahondando, tomando estos mismos conceptos, así que necesito que los vayan trabajando y recordando, porque vamos a tomar estos mismos conceptos para seguir trabajando y ir profundizando un poco más en las operatorias de los números enteros. Bueno, por lo pronto, ahora me gustaría cerrar, ¿cierto?, sin olvidar algo muy importante que tiene que ver un poco con el sello personal que tenemos las personas que estamos trabajando y llevando a cabo esta tremenda misión, esta misión importantísima de poder trabajar con ustedes en el hogar, poder trabajar y llevar. Y los quiero invitar en esta clase un poco a que reflexionemos respecto a vibrar alto. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros tenemos ciertas emociones, ¿cierto?, que nos ayudan a nosotros a estar bien y otras que no nos ayudan a estar tan bien. Cuando nosotros estamos con miedo, nosotros hacemos que nuestro sistema también esté de alguna manera alterado. Si nosotros estamos preocupados, de la misma forma. Entonces yo los invito con algo súper sencillo que estuve leyendo hace unos días y que me llamó mucho la atención y lo quiero compartir con ustedes. No es algo que se me ocurrió a mí, me pareció interesante de poder compartirlo porque como ustedes necesitan nutrirse, yo también necesito y nuestro equipo también necesita. Bueno, principalmente tiene que ver con una acción diaria que es dar gracias. Dar gracias por lo pequeño, por lo grande, por lo maravilloso, por lo que ha pasado en nuestras vidas. Recordemos un momento de gratitud al nosotros poder tener esa instancia de poder dar gracias, ¿cierto? Dar gracias un día más de vida, dar gracias que estamos con salud, dar gracias que tenemos menos necesidades que ayer y por último tenemos la herramienta para poder salir adelante, nos va a llevar a un plano muy importante que tiene que ver con el plano del amor. Cuando nosotros vibramos en el plano del amor, todo va a estar mejor, nuestra salud va a estar mejor. Por lo tanto, tratemos de que siempre nuestra gratitud vaya enfocada en eso, de manera que nosotros podamos vibrar en un plano distinto. Y eso nos va a llenar de salud, de gratitud. Fuera el odio, fuera el rencor, fuera todas esas cosas. Yo creo que ya hemos tenido suficiente tiempo, sobre todo usted, que a lo mejor no la está pasando bien, así como muchas familias, desearle de todo corazón que pueda, chiquillos, ustedes también pensar en esos momentos lindos que viven con sus compañeros, en esos profesores que han marcado su vida, en esas personas que han estado con ustedes apoyándolos. Yo los invito a que con una acción diaria podamos dar gracias. Y el dar gracias vamos a estar vibrando más personas en la sintonía del amor. Así que yo con esto los dejo, les mando un beso gigante, un abrazo a mis niños del Colegio Alemania, los quiero mucho, mucho. Al octavo, que fue mucho tiempo profesora jefe de ellos también, un hermoso saludo, cariño, y a todos los niños de la comuna también, bendiciones para ustedes y que Dios nos bendiga. Muchísimas gracias.